con el trabajo de él. Luego aparece un juez en la provincia del Oro cuestionando también las decisiones del Consejo, y finalmente el defensor del pueblo, que también le ha puesto reparos, aunque bueno, ayer ya decidió el Consejo cesarlo de sus funciones, y por ahí salen otros más. Ayer igual la Asamblea no pudo votar a favor de un proyecto de respaldo al trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. Pero nosotros hemos visto, al transitorio, pero hemos visto también en las redes sociales una gran cantidad de gente que apoya esta institución, ¿verdad, doctor? Hablemos de los cuestionamientos, doctor Byron López. Gracias. ¿Cómo la ve Muy buenos días, señoras y señores. Yo quiero, antes de entrar a analizar un tema tan importante como usted está notando, dos palabras nada más para rendir un homenaje al Día de la Libertad de Expresión, que fue ayer, que se celebró universalmente el día de ayer. Esto tiene una gran trascendencia, especialmente para nuestro país, en donde la libertad de expresión estuvo cohibida, amenazada, a consecuencia de la dictadura del régimen anterior. Pero no obstante esa actitud negativa frente a la libertad de expresión, la prensa independiente ha cumplido un papel preponderante en la historia nacional, ahora y siempre. Y con motivo de la última tragedia que luta hogares ecuatorianos por la muerte de periodistas de Diario El Comercio, aprovecho esta oportunidad para solidarizarme con la familia y los amigos de estos periodistas y esperar que el Estado ecuatoriano, con la nueva intervención que tiene el ministro de Defensa Nacional, dé finalmente con el paradero de los cadáveres para que regrese por lo menos la tranquilidad a los hogares que vieron perder a sus seres queridos. Por lo demás, un homenaje a la libertad de expresión, que es la máxima expresión de lo que vale un pueblo. En el Ecuador tenemos valiosos exponentes, para qué mencionarlos, de la época pasada y actual, que son un orgullo para la libertad de expresión en este país. Con esta pequeña introducción de homenaje al Día de la Libertad de Expresión, entremos en la materia que usted ha promovido la conversación de mañana. En primer lugar, hay que destacar un hecho importante. El pueblo ecuatoriano acudió a las urnas el 4 de febrero último para participar en una consulta popular que fue preparada con las preguntas que formuló el presidente de la República. Pero hay que tomar en cuenta que el presidente de la República hizo preguntas que aceptó de la sociedad. Él le pidió a la sociedad ecuatoriana que le formule preguntas para ver cuáles de esas él acogía para luego presentar la consideración del pueblo. En estas condiciones hubo un juego democrático muy interesante. Muchos sectores del país se organizaron, otros individualmente aportaron. El presidente dijo en un momento dado que tenía más de 1000 preguntas que le habían llegado, de las cuales escogió las que fueron motivo de la consulta. Pero la totalidad, si no la totalidad, la gran mayoría de gente que apoyó esta cosa mandando las preguntas, estaba vinculada con la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque para criterio de la ciudadanía fue un organismo ineficaz, ineficiente, servil, borrego a los intereses del mandatario de turno. Y se vieron entonces la serie de aspectos negativos a consecuencia de la actuación indebida de ese Consejo de Participación, hoy ya cesante. El pueblo ecuatoriano votó y la pregunta pertinente decía que había necesidad de nombrar un consejo transitorio para que éste haga la evaluación de todos los funcionarios elegidos por el anterior y lógicamente como consecuencia de la evaluación se produzca la cesación de funciones o el despido de esas gentes de las funciones que estaban desempeñando. Así votó el pueblo ecuatoriano y se dice para los discursos que el pueblo soberano, el soberano, la palabra del pueblo, la palabra de Dios, etcétera, para discursos y para aplausos. Y para cuando quieren conseguir los votos. Ahí sí es el pueblo soberano el que manda. Pero cuando se quiere actuar contra los designios de los que el pueblo ha decidido, se buscan leguleyadas, zapadas, mañoserías para tratar de desvirtuar y atentar contra la libertad de expresión pronunciada por el pueblo en las urnas del 4 de febrero. ¿Qué fue lo que votó el pueblo? Por la constitución, la organización de un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Respetando esto, se nombra un Consejo de Participación que está integrado por personas probas, honestas, que tienen un concepto claro de lo que significa la libertad y la democracia, y presidido por un hombre al que como ser humano puede tener defectos,
pero que es un hombre impoluto desde el punto de vista político y ético. El doctor Trujillo, que preside este organismo, es un hombre a que no se le puede decir nada en contra. Esa es mi opinión. Y en vista de eso está actuando con una frontalidad y con una calidad de hombre convencido que la libertad está por encima de todo, que está poniendo los puntos sobre las íes y desbaratando todas las cosas que se pretenden hacer para desvirtuar la realidad de este Consejo Transitorio. Entrando en materia, entonces, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ha efectuado las evaluaciones de los funcionarios respectivos y ha producido ya la salida de algunos de ellos. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con la cuestión del fiscal? El fiscal Vaca fue destituido por el Consejo, por la Asamblea Nacional. De acuerdo con esto, quedaba la suplente, que también estaba cuestionada, la señorita abogada doctora Moreno, y no había nadie en la Fiscalía. Por primera vez en la historia del Ecuador que la Fiscalía del Estado quedaba sin cabeza, acéfala. Esto era una cosa que no podía permitirse. Consultan a la Procuraduría. ¿Quién consulta? La Judicatura, el Consejo de la Judicatura, le consulta a la Procuraduría para que le diga a quién hay que nombrar entonces el reemplazo de Vaca y de la señorita Moreno, doctora Moreno. Y le contesta que se designe al fiscal mejor puntuado de entre los fiscales provinciales que haya en el país. Con ese criterio dado por la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura designa a un fiscal. Lo nombra. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio hace el análisis de esta persona designada y encuentra que estaba en tercer lugar entre los mejor puntuados anteriormente por el Consejo anterior, y resuelve sacar a este señor y poner al que está designado en este momento, que lo posesionó el día de ayer. No, Edwin Paul Pérez. Ese es el que está nombrado porque tiene el mejor puntaje, O sea que se iba a nombrar a una persona que no cumplía con el requisito fundamental de haber tenido una puntuación que determine su designación. Ese era Jen Rea. Ese señor Rea fue nombrado indebidamente y reemplazado ahora por el que usted acaba de mencionar, claro, que tiene Edwin Pérez Reina. Él es el que estaba con el puntaje. Y lo importante está en que el presidente del Consejo Transitorio, en forma valiente, clara, como debe ser, porque los ecuatorianos nos hemos jactado y ojalá seamos siempre así, de decir la verdad por encima de todo. Cuéstele a quien le cueste y proteste quien proteste. Nosotros haremos lo que nos dice el pueblo y estaremos siempre vigilantes de esto. Esta actitud del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana tiene el respaldo de la mayoría del pueblo del Ecuador. Eso es innegable. Las redes sociales ahora se encargan de hacer saber que la opinión de todo el mundo a través de los mensajes y de los conceptos que emite la gente por intermedio de este nuevo sistema tecnológico, y se ve el respaldo que tiene, y no puede ser de otra manera. Frente a esto, ¿qué hay? Una actitud de los que se sienten lesionados o de los que se sienten próximamente víctimas, no víctimas, sino enjuiciados posiblemente desde el punto de vista penal, civil, etcétera, con una actuación correcta del Consejo de Participación Ciudadana. Y están en esta maniobra. Yo quiero anotar aquí un asunto que es doctrinario, que puede ser materia de discusión, pero que la anoto con la claridad que me gusta hablar. El poder constituyente lo tiene el pueblo ecuatoriano, el pueblo. Ese es el constituyente. El constituido es el que nace como consecuencia del constituyente. Se nombra una asamblea para que redacte una constitución. Ese es un poder constituyente. Dicta la constitución, entra en vigencia la constitución y entonces entramos en un régimen constituido. ¿Qué pasó ahora? Las elecciones del 4 de febrero fueron una demostración de un poder constituyente, porque le dieron al Consejo de Participación, al votar en la pregunta 3, la capacidad jurídica para que haga lo que está haciendo. Entonces, el Consejo no es que está actuando porque le da la gana, ni porque cree que debe actuar así porque sí o porque no, sino porque tiene el respaldo del constituyente, que es del pueblo del Ecuador. Esto debe ser materia de un análisis jurídico académico para que quede debidamente establecido qué es lo constituido y qué es lo constituyente. Ojalá sea claro en mi posición. Frente a este tema, el Consejo de Participación está actuando de acuerdo con la ley. Por eso a mí me sorprende que se haya buscado a un juez de bolsillo
de Balsas, provincia de Oro. de Balsas, para que él sea el que, porque ahora todos son jueces constitucionales, son multicompetentes todos los jueces, pero son muy incompetentes. Pueden actuar Y no, de muy incompetentes. problemas de tránsito a otros más. Y entonces, De la vicepresidenta. Resulta, perdona Sí, no, la interrupción, resulta que acuden a un juez constitucional, sí, pero con una incompetencia del diablo, y él opina en el sentido que no debe mantenerse la tesis, la resolución del Consejo de Participación Ciudadana para que se hagan las elecciones de los fiscales. Si se suspendan los concursos de jueces por parte de la Esa es una cosa consejos de la que judicatura. no tiene ni base jurídica ni ética. Tan no tiene que el señor juez de Balsas se ha escondido y la prensa informa que lo buscan y no sabe dónde está. Porque ¿qué argumento jurídico puede tener él ya cuando le preguntaren? Porque una cosa es que firme lo que firmó y otra es que analice frente a un debate público. ¿Por qué usted opinó así? No va a tener esa capacidad. Y entonces se esconde. ¿Y qué pasa ahora? Que el Consejo de Participación, con la valentía que le está caracterizando y con la decisión firme de respetar por encima de todo la voluntad popular, acaba de declarar que por encima de eso se mantiene la decisión. Y entonces se está viendo por primera vez en estos últimos 10 años, mal habidos y mal ganados, que hay un cuerpo colegiado integrado por hombres y mujeres que tienen un concepto claro de lo que es la defensa de la democracia, de la ley, de la Constitución y fundamentalmente de la voluntad popular. Doctor, hay otro asunto también que yo quisiera que usted analice dentro del mismo tema al que estamos haciendo la evaluación, que tanto el asambleísta Daniel Mendoza, ¿verdad?, como el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Ayala, han pedido a la Corte Constitucional que dirima si efectivamente el Consejo Transitorio tiene o no competencias como las que está teniendo respecto de los temas que está tratando, entre ellos pues la cesión o la cesación de algunos funcionarios que fueron elegidos por el anterior Consejo de Participación Ciudadana. ¿La Corte Constitucional tiene que estar involucrada en esto o no, doctor? Yo creo que ahí hay una zancadilla también. La Corte Constitucional no tiene por qué meterse acá, porque es la voluntad del pueblo. No se está violentando la Constitución de la República cuando está actuando así el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo está actuando con el respaldo que le dio el pueblo ecuatoriano. O sea, tiene sus competencias. Por eso estoy hablando de la constituyente y de lo constitucional. Ya. Por eso creo que esta tesis, no es tesis, esta idea mía, que la lanzo, puedo estar equivocado, pero la lanzo, tiene su base. El pueblo es el constituyente. Y al momento que votó, como votó el día 4 de febrero, estaba votando por un concepto de respeto que se respete su voluntad. Yo quiero ver ahora la Corte Constitucional cómo actúa, porque venía actuando con el régimen anterior, de acuerdo con el pensamiento del presidente de entonces. Se fue Correa y adoptaron otra actitud, y sobre la picada, como dicen los muchachos, resolvieron asuntos que los tenían encarpetados. Uno de ellos, por ejemplo, la cuestión de reparto utilidades, el 40% de los trabajadores, etcétera, etcétera. Ahora le pone en manos de él. Quiero ver a la Corte Constitucional cómo se pronuncia. Porque si se pronuncia aceptando la tesis de los señores que le han preguntado, cometerían, para mi modesto modo de pensar, una cosa que no es correcta, ni legal, ni constitucional. Pero eso de involucrar a la Corte Constitucional en este conflicto, ¿verdad?, por parte de Mendoza por un lado y de Ayala por el otro lado, no es una forma de, al introducir a la Corte Constitucional en este embrollo, ¿verdad?, darle una especie de poder en momentos en que el Consejo Transitorio podrá también evaluar la actuación de la Corte Constitucional, doctor. Usted nota una cosa importante. ¿Hasta dónde llega el Consejo de Participación Ciudadana que no podría mañana o pasado intervenir ante la Corte Constitucional? Ellos dicen que no, porque no fueron nombrados por la Corte Constitucional. Exacto, sí dice. Es un argumento que tiene. Frente a eso está el hecho de que la Corte no podrá pronunciarse de la forma que piden los señores asambleístas, porque el argumento será una cosa de la Constitución y otra de la Constituyente. Claro, pues, eso es el argumento que debe esgrimirse acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lógicamente están asustados, aparecen con las caras sumisas y que no tienen susto, pero están preocupadísimos.
porque se le viene una avalancha de destitución y de cesación de funciones a todos los funcionarios que actuaron indebidamente en el régimen anterior. Y eso el pueblo ecuatoriano lo ve con beneplácito, porque hay una cosa importante al CIDE, quienes me van a ser honor escuchar. El andamiaje jurídico que hizo el correísmo desde Montecristi en adelante parecía ser una cosa imposible de desbaratar. Entonces el pueblo se preguntaba, y ahora ya, ganó Moreno, o ganó cualquiera que hubiera ganado, pero se queda con este sistema enmarañado que constituye estos organismos que se crearon. La única forma era la de desmontar esto en la forma en que lo está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en transición. Tiene 6 meses que están corriendo ya para poner punto final y que se vayan fiscales, judicatura, acaba de sacarlo al defensor del pueblo, a todos los, al último que lo sacó también. Y falta nombrar pues al sucesor del señor Ochoa, por ejemplo. Ochoa, falta nombrar al señor, el procurador, que también ya cesó en su función. Con motivo de esto, así hay que ponerse a pensar en la mentalidad que caracteriza a determinados funcionarios y hombres que hacen labor pública. Creyeron que esto iba a durar 300 años. Correa dijo durar 300 años. Iba a durar más. A propósito de que dijo que la Constitución de 2008 de Montecristi iba a tener vigencia 300 eso años. Eso hablar de 300 años. Poquísimo tiempo nomás ya fue reformada. Como fuera la pirámide de Egipto. Claro. Y se desmoronó menos de 10 años, porque a lo largo de los 10 se produjeron enmiendas, reformas, remiendos a la Constitución. Y enmiendas que ni siquiera fueron producto de una pronunciamiento popular. Como la reelección indefinida. Claro, pues. Por quienes ahora sí sostienen que es incorrecto, pero ayer votaron por eso. Que hay que anotar bien todas estas cosas. Entonces, ¿qué hay en el ámbito ecuatoriano? Una falta de lógica, de sindéresis, de coherencia, de consecuencia con lo que se dice y lo que se hace. A mí me impresionó, por ejemplo, el día de ayer escuchar a un funcionario alto de este gobierno que le pide disculpas al pueblo ecuatoriano por haber colaborado con Correa y que está arrepentido de haber sido colaborador de Correa y que le pide al pueblo ecuatoriano que lo perdone. ¿Estaba llorando? Casi llorando. Por la prensa, la radio, la televisión. Eso no me parece, señor. Metió la pata, manténgase quieto. Por supuesto. Y no haga el show de pedir disculpas ahora. ¿Por qué no pidió antes? ¿Y por qué no denunció antes? Ahora ya que se fue, le dice que es avergonzado de haber colaborado con él. ¿Eso qué pasa? ¿Creen que el pueblo ecuatoriano es tonto? Claro, no es tonto. Que se olvida rápido. El pueblo es tan inteligente que está reaccionando de forma positiva, respaldando al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor, yo le quiero plantear una pregunta antes de ya ir al breve corte comercial. ¿Qué pasa en la Asamblea? Se supone que hay aquí algunos asambleístas que respaldan al gobierno, pero a la hora de poner en práctica ese respaldo, se producen unos hechos trascendentes y sorpresivos, como por ejemplo el de ayer, que los correístas y morenistas no apoyaron una propuesta para respaldar al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Le dejo plantear esa pregunta, doctor, después de sí, como la respuesta comercial. Correcto.